Bienvenidos a otra clase de resolución de ejercicios de parcial y recuperatorio de análisis matemático. Como siempre, de costumbre digo, siempre la prueba de fuego ante un examen, ante un parcial venidero, siempre es bueno practicar con ejercicios de parciales anteriores de esa cátedra en la que ustedes están, respetando la filosofía, lógicamente, de la cátedra, para saber realmente o para testear si estamos en condiciones óptimas de aprobar o no, porque esos ejercicios podrían volverse a tomar en algún examen. Por lo tanto, no hay mejor forma de evaluar o autoevaluar si uno está en condiciones o no ante la aprobación de un examen. No digo que las guías no sean importantes, algunos ejercicios de guías son más relevantes que otros, pero la práctica intensiva con parciales ya tomados es la mejor prueba de fuego, es la mejor autoevaluación. Es ver, digamos, probar si realmente estoy en condiciones de aprobar o no un supuesto examen como podría llegar a ser eso o algo parecido. Entonces siempre hay que practicar con parciales. Bueno, y estamos en el video anterior haciendo, bueno, lo último que hicimos en el último video, este ejercicio parcial, dice clasificar las posibles discontinuidades de esta función, f de x4 menos x cuadrado sobre 3 menos raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Y bueno, estuve hablando largo y tendido en un par de videos de la clase pasada sobre este ejercicio, y esta fue la última pizarra. Clasificar las discontinuidades, siempre cuando uno agarra una función, siempre suele analizar las posibles discontinuidades de la función en los valores descartados del dominio, y donde se parte la función si es en el caso de una función partida o a trozos o a tramas. En todo caso, esta función, su dominio son los reales menos el 2 y el menos 2, lo hemos analizado en el video anterior, no voy a hacer todo de nuevo. Si quieren ver todas las clases anteriores respecto a este ejercicio, creo que son dos o tres videos con respecto a este ejercicio. El segundo video se había cortado por problemas técnicos de internet, después seguimos, pero lo habíamos resuelto todo completo, así que véanlo, repásenlo. Simplemente estamos repasando a la ligera que habíamos hecho, sacamos que el dominio son los reales menos el 2 y el menos 2, obviamente lo que había que hacer, por las restricciones que conocemos de dominio, esto tiene que ser distinto de 0, o sea, el denominador es distinto de 0 porque dividir por 0 no se puede, entonces pusimos esto distinto de 0, o lo pusimos igual a 0 y despejamos x, y esos valores de x que obtuvimos son los valores que hay que descartar del dominio, o sea, son los valores de x que no puedo reemplazar en la función, porque así los reemplazo en la función me va a quedar 0 en el denominador, o sea, si reemplazo 2 acá o menos 2 acá, al hacer la cuenta, este denominador me va a quedar 0 y dividir por 0 no se puede. Por lo tanto, el dominio son los reales menos el 2 y el menos 2, que son los valores que hay que descartar del dominio. Bueno, entonces, donde se analizan las posibles discontinuidades en 2 y en menos 2. Lo hicimos. Pero también repasamos fuertemente en esos tres últimos videos, que lo repasamos porque ya lo habíamos visto en otras clases, en videos pasados, el tema de las discontinuidades. ¿Qué discontinuidades conocemos nosotros? Son las discontinuidades evitables, porque se pueden evitar, y al evitarse se pueden transformar en una función continua. Ahora vamos a repasar eso también. Pero lo repasamos bien eso, en estos tres últimos videos, y en otros videos ya lo hemos dado. Y después el tema de discontinuidad esencial, que son la discontinuidad esencial con salto finito y con salto infinito. Estamos hablando de discontinuidades esenciales de primera especie. Por lo menos en este curso no se ven de segunda especie, así que bueno, el que sabe de matemática me entiende. Pero esas son las discontinuidades. Y lo hemos repasado fuertemente. Lo hemos dado en videos pasados, pero lo repasamos fuertemente los últimos tres videos y hicimos este ejercicio. Entonces, bueno, analizamos la posible discontinuidad en 2 y en menos 2. Acá quedó la última pizarra en menos 2. Bueno, no existe f en menos 2, obviamente, porque menos 2 ya no pertenece al dominio, está descartado del dominio. Por ende, ya, por definición de continuidad, que hemos repasado ya muchas veces, no es continua la función. No es continua porque no existe la función evaluada en menos 2. O sea, f de menos 2 no me tira ninguna imagen, por lo tanto no es continua, es discontinua. Cuando se dice que no es continuo, es discontinuo. Entonces f de x es discontinuo en menos 2.
Ahora, hay que clasificar esa discontinuidad, si es una discontinuidad evitable o esencial, con salto finito o infinito. La cuestión, para saber realmente si es discontinuidad evitable o esencial, hay que hacer el límite. Hicimos el límite, cuando x tiende a menos 2, sea por derecho y por izquierda va a ser lo mismo. Primero identifico, reemplazando así a secas el menos 2 donde dice x, me queda 0 sobre 0, identifico la indeterminación y por lo tanto, como es una indeterminación 0 sobre 0 y queda acá un número menos una raíz, puedo aplicar una propiedad algebraica que me dice racionalización. Una propiedad algebraica que habla sobre el método de racionalizar. Entonces puedo aplicar racionalización, también podría aplicar el teorema del L'Hopital, o sea, derivada arriba, derivada abajo, hacer el límite. Una vez que hago el límite, o sea, una vez que hago el límite por L'Hopital, o sea, deriva arriba y deriva abajo, ¿no? Me va a quedar una expresión por ahí un poco fea, trato de reducirla a la mínima expresión, sacando denominador común, sacando factor común, simplificando denominadores, bueno, cuestiones son las cuentas algebraicas que uno tiene que hacer antes de hacer el límite para reducir la expresión algebraica, y una vez que esté reducido, aplico de nuevo el límite. Si el límite me queda, o me sigue quedando 0 sobre 0, de vuelta al L'Hopital, derivo arriba, derivo abajo. Bueno, me va a quedar una expresión fea, trato de simplificar, sacar factor común, sacar denominador común, simplificar denominadores, toda esa vuelta algebraica que hay que hacer para reducir toda la mínima expresión, y después aplico el límite. Reemplazo a secas por menos 2, me fijo, da 0 sobre 0, sigo aplicando el L'Hopital hasta que me dé un número y ya deje de dar indeterminación. Se aplica tantas veces el L'Hopital como sea necesario hasta que la indeterminación desaparezca. Pero yo no apliqué acá el L'Hopital, apliqué la propiedad algebraica de la racionalización. O sea, multiplicar arriba y abajo por el conjugado de este. El conjugado de este sería lo mismo pero con signo más. Entonces multiplico arriba y abajo por lo mismo pero con signo más. Bueno, ese método lo hemos visto muchas veces. ¿Y por qué se multiplica arriba y abajo por lo mismo? Para que no cambie la expresión matemática. Porque si multiplico abajo pero no multiplico arriba, qué gracioso. Me va a cambiar el ejercicio. La idea es que si quiero... la idea es que no me cambie el ejercicio. O sea, si multiplico acá abajo por esto, multiplico arriba por lo mismo. Porque si yo quiero simplificar esto con esto, puedo volver atrás y recuperar el problema que tenía. Está todo bien, pero no es que quiero volver atrás, es una forma de verificar que está todo bien y que el ejercicio no cambió. Yo quiero seguir adelante. Entonces el chiste es que cuando multiplico acá abajo por el conjugado, también acá arriba, claro, pero acá abajo sobre todo, veo que me queda una diferencia de cuadrados. Esta famosa propiedad que dice A menos B por A más B no es otra cosa que A cuadrado menos B cuadrado, que es re fácil comprobar, porque yo lo que puedo hacer es hacer distributivo así, A por A cuadrado, más A por B, menos B por A, que es lo mismo que A por B, menos B por B, B cuadrado. Cuando sumo todo me queda A cuadrado menos B cuadrado. Una forma fácil de demostrar esta fórmula. Pero bueno, no vamos a demostrar eso, ya se supone que lo demostré en otros videos, pero es fácil de demostrar aplicando propiedad distributiva, que A menos B por A más B es lo mismo que A cuadrado menos B cuadrado. Bueno, entonces me queda 3 al cuadrado, porque esto es una diferencia de cuadrados, me queda 3 al cuadrado menos esto al cuadrado, por la propiedad esta, diferencia al cuadrado. Me queda, acá abajo, me queda, bueno, el cuadrado se va con la raíz, me queda 3 al cuadrado 9, acá adentro me queda x cuadrado más 5, entre paréntesis, ese menos lo distribuyo adentro, me queda menos x cuadrado menos 5. Se me queda 9 menos 5, 4. 4 menos x cuadrado. Entonces, bueno, cuando uno aplica el método de racionalización, es muy común, muy frecuente, simplificar lo de arriba con lo de abajo, porque la idea es esa. La idea de multiplicar arriba y abajo por el conjugado es que me quede una diferencia cuadrada acá abajo, y que después, a la hora de simplificar a la mínima expresión, me quede algo parecido acá arriba y acá abajo, cosa de poder simplificar. Porque la idea es simplificar para reducir a la mínima expresión como siempre. Entonces, simplifique. Bueno, reemplazo x por menos 2, me queda 6 el límite. Listo, el límite me quedó 6. Bueno, entonces ahora lo haga por la derecha o por la izquierda dar menos 2, va a dar lo mismo, va a dar 6.
el límite me dio 6. Ahora es la hora de clasificar la discontinuidad. Bueno, nosotros ya sabemos cómo, digamos, cómo definir lo que es una discontinuidad evitable, esencial, con salto finito y con salto infinito. Ya lo hemos repasado en otro video. En este caso tenemos una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Evitable porque los dos límites, tanto laterales por derecha y por izquierda del menos 2, dan 6. Dan lo mismo, va a dar un número real. Entonces, como da un número real, ¿no? En este caso 6, es un número real, entonces podemos decir que en menos 2 tenemos una discontinuidad evitable. Por definición de discontinuidad evitable, ya lo hemos visto en otros videos. Para que sea discontinuidad evitable, los límites laterales, ¿no? Los límites laterales deben ser iguales, y además iguales a un número real, no me puede dar más o menos infinito, porque si no sería una discontinuidad esencial con salto infinito. Me tienen que dar los dos límites laterales iguales igual a un número real, o por lo menos alguno de esos dos límites laterales, porque puede ser que algún límite lateral no esté definido porque está fuera del dominio. Y si está fuera del dominio no puedo hacer el límite. Yo cuando hago un límite lo tengo que hacer dentro del dominio de la función, no lo puedo hacer afuera de la función, porque afuera de la función no existe función, y si no existe función no me puedo acercar por ningún lado, no me puedo acercar a un punto fuera del dominio de la función, porque ese punto, ese valor de x, al cual yo tiendo, en este caso, que sería menos 2, tendría que estar dentro de, digamos, tendría que estar, bueno, no el menos 2 en este caso, ese valor de x al cual yo tiendo tendría que estar dentro del dominio de la función. Y si no está dentro del dominio de la función, no me puedo acercar a ese punto. Bueno, no necesariamente el valor de x al cual yo tiendo tiene que estar en el dominio de la función, porque por ejemplo el menos 2 no está en el dominio de la función, porque está descartado. Sin embargo, puedo acercarme al menos 2 por la derecha y por la izquierda, pero dentro del dominio de la función. Yo me puedo acercar al menos 2 dentro del dominio de la función. A pesar de que menos 2 no está en el dominio, pero me puedo acercar, en este caso, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda, dentro del dominio de la función, porque lógicamente, si esto es el menos 2, obviamente me puedo acercar por la derecha y por la izquierda el menos 2. Se supone que, bueno, no está el menos 2 incluido, por eso se dibuja un circulito como excluyéndolo del dominio. Supongamos que acá está el 2, también está excluido, pero puedo acercarme lo suficientemente cerca por menos 2 por la izquierda y por menos 2 por la derecha. Y si me acerco por menos 2 por la derecha y por la izquierda, me estoy acercando dentro del dominio de la función. Pero hay algunos límites laterales que ya hemos visto en ejemplos en videos pasados, que límites laterales que no están definidos porque están fuera del dominio. Entonces, si están fuera del dominio, no me puedo acercar a un punto, pero desde fuera del dominio. Imposible. Entonces, puede ser que alguno de los dos límites no esté definido. Pero el límite lateral que esté definido tiene que dar un número finito para que sea una discontinuidad evitable. Bueno, hemos dado la definición precisamente en los últimos 3 videos, no voy a volver a darla, yo lo estoy repasando en voz alta, pero vean los videos anteriores. Acá los dos límites laterales dan iguales, igual a un número real. Sabemos que en menos 2 tenemos una discontinuidad porque f de menos 2 no existe, porque menos 2 no está en el dominio, por lo tanto es una discontinuidad, pero es una discontinuidad evitable porque al hacer los dos límites laterales veo que me dan 6. Me da un número real, y por definición de discontinuidad evitable, en menos 2 tenemos una discontinuidad evitable. Bueno, lo mismo va a pasar con x igual a 2, lo que pasa es que hay que mirar el video anterior. En x igual a 2, en el video anterior también demostramos que tenemos una discontinuidad evitable, y también el límite da 6. O sea, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda, ¿no? También da 6. Por lo tanto, por definición de discontinuidad evitable, tenemos una discontinuidad evitable en 2 también. Bueno, un repaso a la ligera, hay que ver los videos anteriores, los 3 últimos videos. Pero bueno, tenemos una discontinuidad evitable en x igual a 2 y una discontinuidad evitable en x igual a menos 2.
Bueno, la pregunta es, ¿por qué se dice discontinuidad evitable? Evitable significa que se puede evitar, ¿no? El verbo de evitar, de que no suceda, ¿está? Evitar significa etimológicamente que no suceda algo. Evito la discontinuidad, y si la evito, puedo obviar la discontinuidad, la puedo obviar. Y si la puedo obviar, puedo transformarla en una continuidad. Si yo digo discontinuidad evitable, significa que la puedo evitar. Y si puedo evitar la discontinuidad, la puedo transformar en continuidad. En todo lo contrario, porque si evito la discontinuidad, lo transformo en lo contrario, y lo contrario es continua. O sea que yo puedo decir que en x igual a 2, y en x igual a menos 2 también, tenemos una discontinuidad evitable. Entonces podemos evitar la discontinuidad, tanto en x igual a 2, como en x igual a menos 2, y poder redefinir la función para que en x igual a 2 y en x igual a menos 2, la función pase a ser continua. Pase a ser continua. O sea, podemos redefinir el dominio de la función para que en x igual a 2 y en x igual a menos 2 la función sea continua. Por eso se dice continuidad evitable. Y eso lo pueden preguntar y lo pueden pedir. Entonces, esto yo lo voy borrando. El problema mismo, este mismo problema que pedía clasificar las discontinuidades, podría preguntar un ítem B. El ítem A podría ser este, clasificar las discontinuidades, y el ítem B pregunta, en el caso que sea una discontinuidad evitable, redefinir la función. Redefinir la función. Cuando uno dice redefinir la función, significa dar un nuevo dominio de la función, para que la función se convierta en una función continua en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Eso significa redefinir. O sea, redefinir es dar un nuevo dominio, en todo caso, para que la función esta que está acá sea una función continua en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Y cuando uno redefine el dominio de la función. Vamos a ver cómo redefinimos el dominio de la función para que esta función pase a ser continua en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Este límite dio 6. Acá está el resultado. Hay que acordarse que da menos 6. Tanto cuando x tiende a menos 2, como cuando x tiende a 2, el límite da 6. Ya lo hicimos en videos pasados, simplemente lo repasamos a la ligera, pero los últimos 3 videos, no este, sino los 3 anteriores, está completamente bien desarrollado con un repaso muy fuerte de continuidad, discontinuidad evitable y esencial de con salto finito y con salto infinito. Así que véanlo. Entonces, este sería el ítem A. Y el ítem B, en el caso de encontrar discontinuidades evitables, redefinir la función. Eso de redefinir significa, observación, sí es importante. Una discontinuidad
se dice evitable o más bien una discontinuidad, si no vamos a una discontinuidad evitable, una discontinuidad evitable, una discontinuidad evitable, vamos a poder separar un poquito más. Una discontinuidad evitable significa que se puede evitar la discontinuidad. Y redefiniendo el dominio, se puede transformar en función continua. Redefiniendo el dominio se puede transformar en una función continua. Subrayo las frases importantes de esta observación importante. Una discontinuidad evitable significa que se puede evitar la discontinuidad y redefiniendo el dominio adecuadamente se puede transformar en una función continua. En dichos puntos. Obviamente, ¿no? O sea, no toda, digamos, no toda continua. O sea, una discontinuidad evitable en un punto, se supone, significa que se puede evitar la discontinuidad y redefiniendo el dominio se puede transformar en una función continua en dichos puntos. En esos puntos donde está obviamente la discontinuidad evitable. O en dicho punto, en una discontinuidad vamos a poner en singular. Así lo dejamos bien expresado. Una discontinuidad evitable en un punto significa que se puede evitar la discontinuidad y redefiniendo el dominio se puede transformar en función continua en dicho punto. En un punto podríamos poner acá. Una discontinuidad evitable en un punto, me faltó poner quizás, significa que se puede evitar la discontinuidad y redefiniendo el dominio adecuadamente se puede transformar en función continua en dicho punto. Eso significa que se puede, así, redefiniendo el dominio, se puede transformar en una función continua en ese punto donde está la discontinuidad evitable. Está bien, ahí está dicho de varias formas, pero es lo mismo. Bueno, en todo caso, acá en el ejemplo, tenemos la función esta, f de x, el dominio de la función son los reales menos el 2 y el menos 2. Tenemos en x igual a 2 y en x igual a menos 2 discontinuidades evitables. Entonces, ¿cómo se redefine el dominio de la función? Bueno, ¿cómo expresamos la función esta? Lo vamos a expresar así.
Así la redefinimos. La redefinimos de la siguiente forma, obteniendo un nuevo dominio. Con una función partida. Se pone aquello que está ahí, 4 menos x cuadrado, sobre 3 menos la raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Así vamos a redefinir la función, vamos a redefinir el dominio de la función. Es esta función, y ponemos si x es distinto de 2 y x es distinto de menos 2. Y acá abajo vamos a poner el valor que dio el límite. El valor que dio el límite, tanto en x igual a 2 como en x igual a menos 2, que es lo mismo. O sea que podemos decir que acá vamos a poner el límite, siempre se pone el valor del límite, acá, valor del límite, que tiene que ser un número real, claro, un valor finito. Valor siempre se pone acá el valor del límite. Bueno, si x es igual a 2 y x es igual a menos 2. O sea que en x igual a 2 la función vale 6 y en x igual a menos 2 la función vale 6. Así redefino la función. Así redefino el dominio de la función. Entonces ahora, una vez que está redefinida la función a través de su dominio, y bueno, ahora la función que es una función partida. Y el dominio ya no son los reales menos el 2 y el menos 2. Este dominio ya no vale más. Este ya no es el dominio de la función. Era el dominio de esta función, pero ya esto no va a ser el dominio de esta función que está acá abajo. El dominio de esta función va a ser distinto, porque antes yo descartaba el 2 y el menos 2 del dominio. Ahora, el 2 y el menos 2 lo estoy incluyendo en el dominio de la función. ¿Por qué lo estoy incluyendo en el dominio de la función? Porque yo sé que la función en 2 ahora vale 6, y la función en menos 2 ahora vale 6. O sea que el 2 y el menos 2 arrojan un valor en la imagen. O sea, f de 2 vale 6 y f de menos 2 vale 6. Por lo tanto, si arrojan un valor en la imagen, significa que 2 y menos 2 están dentro del dominio de la función. Por eso redefiní el dominio, por eso cambié el dominio. Y eso significa redefinir la función, eso significa redefinir el dominio, dar un dominio nuevo donde voy a incluir estos valores, 2 y menos 2, que antes descartaba. Y ahora no los descarto, los agrego, poniendo acá siempre, y siempre se pone así, el valor que dio el límite, que en este caso es 6. O sea, f en 2 vale 6 y f en menos 2 vale 6. Entonces, el dominio de la función no es otra cosa que todos los reales. Porque antes los descartaba al 2 y al menos 2, pero ahora los agregué. Los agregué al dominio dándoles el valor que dio el límite, que es 6. El límite de estas dos funciones, de esta función cuando x tiende a 2 y a menos 2, ya hemos calculado en los 3 últimos videos, que vale 6. Esto se puede hacer cuando es una discontinuidad evitable, porque si no es una discontinuidad evitable, es una discontinuidad esencial, no, porque la discontinuidad esencial me puede dar dos límites laterales diferentes, o sea, valores finitos diferentes, o me puede dar alguno de ellos más o menos infinito, y bueno, ya está, no puede ser evitable, sería una discontinuidad esencial con salto infinito en ese caso. O sea, esto de redefinir la función y transformarla en continua se logra solamente cuando es una discontinuidad evitable. La palabra lo dice, evitable significa que se puede evitar la discontinuidad. Entonces yo puedo redefinir la función a través de su dominio, darle un nuevo dominio a la función y transformarlo en una función continua en esos puntos donde estaba la discontinuidad evitable. En los puntos que estaba la discontinuidad evitable era 2 y menos 2. Entonces ahora lo que hago es incorporar a x igual a 2 y a x igual a menos 2 al dominio, adjudicándoles el valor 6 que da el límite cuando x tiende a 2 y cuando x tiende a menos 2. Adjudicándoles significa que f en 2 vale 6 y f en menos 2 vale 6. Siempre acá el valor que se le adjudica a estos dos valores es el valor que dio el límite, que tiene que ser un valor finito, obviamente, porque si da infinito menos infinito sería una discontinuidad esencial con salto infinito.
Estamos hablando de algo completamente distinto. Entonces, el dominio ya no es reales menos el 2 en menos 2, el dominio son todos los reales ahora. Y ahora esta función que está acá, es continua en 2 y en menos 2. Esta función es continua en x igual 2 y en x igual a menos 2. Y es continua porque evité la discontinuidad. Eso significa. La transformé en una función continua. ¿Y cómo puedo verificar que es una función continua? Si quiero. ¿Qué debería hacer para verificar que es una función continua? Tanto en 2 y en menos 2. Esto lo vimos. Vamos. Para saber si es continua, Sí. reemplazás por Bueno, el f 2 en o el 2, menos 2, por ejemplo, f en 2 vale en 6. 2, claro, y Le pongo después el límite cuando x tiende a tendría 2. que hacer el límite de eso, que te va a Ah, dar 6, que ya lo hicimos, por lo tanto es es continuo. continuo en 2. Bueno. Lo mismo que en menos 2. Es un chiste lo que estoy preguntando, ¿no? O sea, Claro, es lo mismo, claro. claro. Por Tendría, eso uno tendría la que ser lo mismo. redefine así como una función partida, adjudicándole a x igual a 2 y a x igual a menos 2 el valor que dio el límite. Y se pone el valor del límite acá. Y cuando le pongo el valor del límite acá, f en 2 vale 6, f en menos 2 vale 6, y la función se transforma en continua. No solamente cambia el dominio, porque ahora incorporé a 2 y a menos 2 al dominio, por lo tanto ahora el dominio no son los reales menos el 2 y menos 2, son todos los reales, porque los estoy incorporando al dominio, al 2 y a menos 2. Sino también que la transformo en continua al poner acá el valor del límite, y adjudicándole a la función este valor del límite para x igual a 2 y para x igual a menos 2. Si quiero comprobar que es continuo, aplico la definición de continuidad. ¿Existe f en 2? Sí, vale 6. Límite cuando x tiende a 2 de esto, vale 6. Entonces, el límite es igual al valor de la función en 2. Por lo tanto, es continuo. Y lo mismo que en menos 2. O sea, con la definición de continuidad puedo probar que es continuo. Pero se supone que cuando la redefino así, la transformo en continua, porque es una discontinuidad evitable. Puedo evitar la discontinuidad redefiniendo el dominio de la función, redefiniendo la función como una función partida, incorporando los valores que donde estaba la discontinuidad evitable al dominio de la función, la transformo en una función continua en estos puntos, como lo argumenté recién. Esto es importante, porque me lo pueden preguntar. Siempre se pone acá el valor del límite para redefinir la función. Bueno, listo. Vamos a pasar a otros ejercicios. Seguramente voy a motivar el tema esto de la redefinición de la función. Vamos a hacer ejercicios de continuidad evitable, esencial. Sí. Así que bueno, vamos a hacer otro ejercicio parcial donde clasificaremos las discontinuidades, si son evitables, esenciales. Si son evitables, habrá que redefinir la función para transformarla en una función continua. Donde cuando uno redefine la función, lo que uno hace es agregar los valores que estaban descartados, obviamente del dominio, donde estaban las discontinuidades evitables, y poner el valor que dio el límite cuando x tiende a esos valores. Supongamos acá en x igual a 2 y en x igual a menos 2, cuando dice el límite cuando x tiende a 2 y a menos 2 me dio 6. Pero supongamos que si hubiese, en otro ejercicio, ¿no? Si hubiese hecho, por ejemplo, x teniendo a 2 me daba 6, y x teniendo a menos 2 me daba 8. Bueno, guarda, entonces habría que redefinirla así. En x igual a 2 da 6, en x igual a menos 2 da igual a 8. Entonces, acá porque dio lo mismo, se pone el mismo valor 6. Pero si, por ejemplo, en otro ejercicio hago x teniendo a 2 me da 6 y x teniendo a menos 2 me da 8, entonces tengo que ponerlo así. En x igual a 2 da 6, y acá abajo pongo en x igual a menos 2 me da menos 8. Bueno, así se redefine. Lo que pasa es que acá en x igual a menos 2 y en 2 el límite dio lo mismo, dio 6. Bueno, esto lo dejo para la foto. Y ahora vamos a pasar a otro ejercicio de examen. Así que los espero y no se muevan de ahí. Chau, chau.